Hola. Hoy iniciamos pues una exploración de un material que la verdad sí puede cambiar perspectivas. Es el primer capítulo de Imaginación Despierta de Neville Goddard. Un texto potente, sin duda. Sí, y aquí la palabra imaginación, toma un peso totalmente diferente, ¿no? Hay que olvidarnos un poco de si es solo fantasear o si es una herramienta creativa más. Goddard la pone pues en el centro de todo. La idea es entender bien qué significa esta imaginación despierta para él. ¿Y por qué la considera divina? Que eso es lo más radical. Exacto. Él arranca muy fuerte. Equipara la imaginación humana directamente con Cristo, con la figura central de los evangelios. Cita Juan 1:3, ¿no? Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sí, es una afirmación, de una profundidad enorme. No está hablando de pensamiento positivo nada más o de soñar despierto. Cita a William Blake también. Ajá, a Blake. Que dice, el cuerpo eterno del hombre es la imaginación. Ese es Dios mismo. Para Goddard, y esto es clave, este Cristo es primordialmente el poder de la imaginación creativa humana, ya despierta. La capacidad de dar forma a la realidad desde adentro. Es como la puerta a lo real. El poder de ser lo que deseamos ser. O sea que ese misterio escondido del que habla, citando Colosenses, Cristo en nosotros, sería esa capacidad de imaginar, nuestra propia imaginación. Exactamente, eso es lo que propone. Y la vida abundante entonces se alcanzaría al reconocer y usar ese poder. Así es. Goddard plantea un cambio, fundamental. Pasar de un Dios externo, de tradición, claro, a un Dios interno, de experiencia. El nacimiento de Cristo dentro de uno, no es un evento histórico, es el despertar consciente de nuestra propia imaginación, de esa capacidad creadora. Entiendo. Y pone como prueba el perdón de los pecados. Fíjate cómo lo interpreta. Sí, eso es interesante. No es moral, ¿verdad? No. Lo ve como fallar al blanco, o sea, no alcanzar nuestro ideal. Y perdonar, en este contexto, significa usar la imaginación para identificarte ya plenamente con tu ideal cumplido. Aunque todo afuera diga lo contrario. Exacto. Sin importar la evidencia de los sentidos o las circunstancias. ¡Wow! Suena transformador, sí. Pero, claro, surge la pregunta que él mismo enfrenta, ¿no? ¿De verdad basta con imaginar algo? ¿Con persistencia, sintiendo que ya es real? Sí. ¿Para que se manifieste? Incluso si va contra la lógica, contra lo que vemos ahora mismo. La pregunta del millón, ¿no? Totalmente. Una suposición interna, así sostenida, se vuelve un hecho externo. Él traza ese paralelo. Creed que lo recibís y lo recibiréis. Análogo a imagina que eres y serás. Sí. Su convicción basada en su experiencia es un sí rotundo. La imaginación sostenida es suficiente. Punto. ¿Así de categórico? Así lo plantea. Argumenta que la verdad de nuestra experiencia depende de la intensidad, de la persistencia de nuestra imaginación, no de los hechos externos. De hecho, le da la vuelta. Invierte la causalidad. ¿Cómo? Dice que los hechos externos son la consecuencia, el resultado del uso o mal uso de nuestra imaginación. El mundo interior, el de la imaginación, es donde se forja la realidad que luego percibimos afuera. Es una idea muy potente. O sea que lo que vemos es una proyección. En esencia sí, una proyección de nuestra conciencia imaginativa. Es una inversión total de cómo vemos las cosas normalmente, ¿verdad? Por eso insiste tanto en despertar. Cita a Efesios, despiértate tú que duermes. Claro, es central en su mensaje. Afirma que el hombre real, nuestra esencia, es una magnífica imaginación. Y mientras no descubrimos esto, vivimos como dormidos, ¿no? Viendo las causas siempre afuera. Sin reconocer nuestra parte en crear nuestras circunstancias. La fuente está dentro. Siempre. Entonces, para recapitular un poco las ideas de este capítulo, Goddard redefine radicalmente la imaginación. No es fantasía, no es algo menor. Es el poder creativo fundamental. La esencia divina en nosotros, el Cristo interior. Exacto. Lo que sugiere que tenemos una capacidad, inherente para transformar nuestra experiencia. Solo hay que reconocerla y dirigirla. Conscientemente. Y queda una reflexión final. Algo que él sugiere casi al cierre. A ver. Si la realidad de los demás está de alguna forma arraigada en nuestra propia conciencia y termina en nosotros como la nuestra termina en Dios, ¿qué responsabilidad implica eso?
darnos cuenta de que nuestros estados imaginativos internos no solo moldean nuestra vida, Sino que podrían estar influyendo en la realidad de otros. consciente o inconscientemente. Es algo profundo para reflexionar, ¿no crees? Definitivamente, una implicación enorme. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno al capítulo 2 de Imaginación Despierta, de Neville Goddard. Claro, un capítulo bien interesante porque ahí pone la imaginación como la base, ¿no? La base para cambiar nuestra realidad. Exacto. Hay una frase que citan al principio, de Franz Hartmann, que dice algo como que la imaginación es el primer poder que encontramos al entrar al dominio del alma. Vamos a ver cómo lo ve Goddard. Sí, y es que Goddard, él aprendió de su maestro Abdullah esta analogía de que la imaginación es como Cristo. Ajá. Y que despertar esa imaginación es poder perdonar el pecado, pero ojo, no en el sentido tradicional. No, para nada. Él le da un giro, ¿verdad?, más psicológico. Totalmente. Para Goddard, perdonar el pecado es básicamente dejar de creerle a tus sentidos cuando dicen lo contrario a tu deseo. O sea, identificarte con lo que quieres aunque no lo veas. Exacto. Identificarte al 100 con ese estado deseado. Y si te rindes a lo que ves, a las apariencias, pues es que no has despertado ese poder. No has, activado esa imaginación. Y fíjate cómo conecta esto con reinterpretar la religión. Él dice, olvídense de lo literal, busquen el significado psicológico. Claro. Por ejemplo, dice que si imaginas cosas buenas, con amor para otros, es como si fueras un puente entre Dios y la persona, por así decirlo. Órale. Pero si imaginas mal para alguien, en su lenguaje, es como golpear y crucificar a Cristo Jesús. Hasta cita a Zacarías, ¿no? No piensen mal en su corazón contra su prójimo. Una responsabilidad enorme sobre lo que vivimos, ¿no? Si todo depende de nuestra imaginación y creencias. Es radical, la verdad. Goddard lo dice así, directo. Todo lo que me pasa es resultado de mis propias creencias. El mundo de afuera, pues, es un espejo de nuestro estado de conciencia interno. Justo eso, del estado con el que nos identificamos. Por eso dice que de nada sirve copiar lo que hacen otros o buscar reformas afuera, si no cambias por dentro. El verdadero cambio empieza en la conciencia, en cómo te sientes y desde dónde ves el mundo. Y aquí es donde entra su historia personal, la de Barbados, que creo que ilustra esto perfectamente. Sí, esa es clave. Es de 1933. Quería ir a Barbados en invierno, pero pues no tenía dinero. Ok. Y Abdullah, su maestro, le dijo, si te imaginas estando en Barbados, pensando y viendo el mundo desde Barbados, vas a pasar el invierno allá. O sea, no pensar en ir, sino pensar desde que ya estás allá. Esa es la médula del asunto. Y le dijo, ni te preocupes por el cómo, por los medios, eso déjalo. Esa diferencia entre pensar en el deseo y pensar desde el deseo cumplido es como el truco, ¿no? ¿Y cómo funciona eso, según Goddard? Especialmente lo de hacerlo al dormir. Pues él dice que la clave es ocupar ese estado en la imaginación, sentirlo real, pero real ahora. Y lo relaciona con el libro de Job, eso de que Dios sella su instrucción en los sueños. Como que al dormirte sintiendo tu deseo ya cumplido, lo grabas en el subconsciente. La cosa es ser participante, no espectador. Pensar desde el final, no nomás verlo a lo lejos. ¿Y a él le funcionó? Sí fue a Barbados. Cuenta que sí, que todas las noches se dormía sintiendo que ya estaba allá, la brisa, todo, y como al mes, ¡pum!, le llega una carta del hermano. ¿Ah, sí? Sí, con un boleto de barco y dinero, que fuera a pasar Navidad con ellos. ¡Órale! ¡Qué fuerte! Y ahí le cayó el 20. Su conclusión fue, uno puede ser lo que quiera. Si hace habitual esa idea y piensa desde el final, ya no podía echarle la culpa a nada externo. Todo dependía de su estado mental. Entonces, si mantienes el estado interno correcto, el cómo se arregla solo, por así decirlo. Eso dice él. Afirma que pensar desde el final, desde el sentimiento del deseo cumplido, fue la causa de todo lo que pasó afuera. La imaginación, usada así, es la que mueve los hilos de los milagros. Que para él no son milagros, sino la ley de la imaginación funcionando. Exacto. Aún no lo entendemos bien, pero ahí está. Se trata de volver presente el futuro en la imaginación. Y dice que ignorar esta capacidad, es lo que nos mantiene como esclavos de las circunstancias. Bueno, entonces, resumiendo un poco para quienes nos escuchan, el mensaje central de este capítulo sería: primero, define tu objetivo. ¿Qué quieres? Clarito. Y segundo, y esto es lo más importante, no te quedes deseándolo. Vive en tu imaginación desde el sentimiento de que ya es tuyo, ya es real,
cambiar la perspectiva por completo. Sí, la idea base es que no somos víctimas de las circunstancias, las creamos desde nuestro estado de conciencia. Es pasar de pensar en el objetivo a pensar desde el objetivo ya logrado. Sentir que ya es real antes de verlo. Y Goddard dice que el deseo tiene que ser fuerte, no, apasionado. Sí, eso es vital, la intensidad del sentimiento. Cita un salmo, creo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, para mostrar esa pasión, ese anhelo profundo que se necesita para mantener el foco. Muy directo, Goddard. Pensar desde el final es el único vivo. Pues queda ahí una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? ¿Cómo cambiarían nuestras experiencias si de verdad aplicáramos esto? Si viviéramos conscientemente desde la asunción del deseo cumplido, día a día. Definitivamente. Daría para pensar mucho sobre cómo encaramos las cosas. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno al capítulo 3 de Imaginación Despierta, el libro de Neville Goddard. Usaremos el texto que tenemos para explorarlo. La meta es, tratar de entender bien eso que llama las dos naciones que luchan en nuestro interior. Y sobre todo, cómo es que nuestro mundo interno, la imaginación, activamente le da forma a nuestra realidad. Vamos a ver qué onda con eso de las carreteras del mundo interior y si, como dice, aprender a movernos por ahí puede cambiar nuestras circunstancias de afuera. El texto arranca con una cita de la Biblia, ¿no? Sobre dos naciones peleando en un vientre. Goddard lo usa como símbolo de nosotros mismos. El hombre exterior, el que está pegado a los sentidos, a lo natural. Y el hombre interior, que es la imaginación, lo espiritual. Cita eso de que el hombre natural no recibe las cosas del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Y lo deja claro, para él el que rifa es el segundo, el interior, el Señor del cielo. Sí, y fíjate qué interesante cómo lo pone, no es que la imaginación sea nomás un sueño guajiro. Dice que este mundo de pensamientos y sentimientos tiene una estructura real. Opera, como dice él, en un espacio superior. Un espacio superior, sí, como otro nivel de realidad. Y habla de dos tipos de movimiento. El interno, que es el que empieza todo, el que causa, y el externo, que es la consecuencia, forzada por el interno. La frase clave es, el movimiento interno es la fuerza por la cual se llevan a cabo todos los eventos. O sea que, si logras moverte por dentro de cierta forma, Exacto. Si esa acción interna coincide con lo que se necesita para que tu deseo se cumpla, pues se cumple. Así de directo lo pone. Ahí es donde se pone bueno, porque entonces propone una técnica, ¿no? Algo práctico. Justo. Construir una escena en tu mente. Una escena que ya implique que tu deseo es real. Y, ojo, importante, tiene que ser una escena donde tú hagas algo que implique movimiento tuyo. Sí, y dice cómo. Inmovilizar el cuerpo como si fueras a descansar, a echarte una siesta. Y ahí, vivir esa acción imaginaria. Sentirla. Sentirla real. Una representación vívida de la acción es el comienzo de esa acción. Y que si llevas esa acción, esa sensación, al estado medio dormido, eso como que espesa la fantasía hasta que se vuelve realidad. Y si te distraes, pues a volver a empezar, con paciencia. Claro, persistencia. Y para que quede claro, cuento una historia. La de una mujer ciega en San Francisco. Le cambian la ruta del autobús y ya no podía llegar fácil al trabajo. Ajá. Decidió que necesitaba un coche, aunque ya no manejara. Entonces, aplicó la técnica. Se sentó tranquila en su sala y se imaginó siendo llevada al trabajo. No pensando en ir, sino sintiendo que ya estaba yendo. Y lo describe con detalle, ¿verdad? Sí, dice que sintió la vibración del motor, olió la gasolina, percibió el movimiento, hasta tocó la manga del conductor. Sintió que era un hombre. Se imaginó la parada y una conversación corta. Muchas gracias, señor. Y él, el placer es todo mío. Oyó la puerta cerrarse. Lo hizo 2 días seguidos, pensando desde el viaje. Exacto. Y aquí viene lo crucial según el texto. La emoción. Dice que el yo interior se mueve mejor cuando las emociones colaboran. Ella no solo vio la escena, la sintió como real. ¿Y qué pasó? Pues cuenta que al poco tiempo, a través de conocidos y un tipo que oyó su historia por casualidad, 2 hombres se ofrecieron a llevarla y traerla a diario. ¡Wow! Y lo más fuerte, en el primer viaje real que le dieron, la conversación que ella había imaginado, muchas gracias, señor, el placer es mío, se repitió tal cual. Increíble. Es el ejemplo perfecto de su idea central. Así, los objetos de su imaginación eran para ella las realidades.
Su acción interna, cargada de sentimiento, pues, determinó lo de afuera. Es una ley, dice. Estos movimientos internos producen movimientos externos correspondientes. Entonces, resumiendo un poco, el mensaje clave de este capítulo es que la acción que importa, la que inicia todo, empieza dentro, en la imaginación. Así es. Y que si te centras en la acción y sobre todo en el sentimiento de que ya tienes lo que deseas, pues inicias un movimiento interno que, según esto, ordena la realidad de afuera. Como dice, la acción interior ordena todas las cosas según la naturaleza de sí misma. El viaje es interno, siempre. Viajas por las carreteras del mundo interior. Para que algo se vea afuera, primero tiene que haber ese movimiento adentro, esa sensación, activada por uno mismo, con emoción. Las ideas solas no bastan, dice. Solo actúan si se sienten, si despiertan el movimiento interior. Tiene sentido dentro de su lógica. Y claro, esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? Si aceptamos esta idea, aunque será como hipótesis, de que lo que movemos adentro dirige lo de afuera, Ajá. ¿qué movimientos internos, qué dramas chiquitos o grandes, quizá ni siquiera reconocidos, podrían estarle dando forma a nuestras circunstancias ahora mismo? Sin que nos demos cuenta, tal vez. Buena pregunta para quedarse pensando. Y con eso cerramos esta exploración de las ideas del capítulo 3 de Imaginación Despierta. Una perspectiva, pues, fascinante sobre el poder que el texto le da a nuestro mundo interior. Sí, queda la invitación a observar, a ver si encontramos esa conexión entre cómo andamos por dentro, pensamientos, sentimientos, y lo que nos pasa afuera, a la luz de estas ideas. Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración de hoy. Nos vamos a meter con las ideas de Neville Goddard. Específicamente vamos a ver el capítulo 4 de su libro Imaginación Despierta. Se llama Las tijeras de poda de la revisión. Y bueno, nuestra fuente es justo ese capítulo. Así es, un capítulo clave, la verdad. Y la misión, pues, es tratar de entender bien cómo funciona esto de la revisión, ¿no? Y qué potencial le ve Goddard. Porque fíjate, es una idea potente. Dice que podemos, como reescribir nuestro día. O sea, modificar eventos que ya pasaron. Exacto. Como si podáramos lo que no nos gustó y que eso pues cambia el presente y el futuro. Vamos a ver qué tal. Goddard arranca fuerte. Dice que lo primero para corregir o sanar algo es, revisar. Ajá. Pero empezando por uno mismo, por la actitud. Cita a Emerson. Eso de lo que somos, eso solo podemos ver. Claro, empieza en casa, digamos. Y propone un ejercicio muy práctico. Cada noche, antes de dormir, revivir el día. Pero ojo, no como pasó, sino como nos hubiera gustado que pasara. ¡Qué interesante! Te llegó una mala noticia, pues la reescribes en tu mente. Una charla que salió mal, la repites imaginándola bien. Y aquí lo fascinante es el mecanismo que él propone, ¿no? Porque no es nada más pensar positivo y ya. No. Requiere despertar la atención, pero con una intensidad que te sumerjas por completo en esa escena revisada. O sea, sentirla real. Exacto. Goddard sugiere que esto hasta puede expandir los sentidos, llevar a la visión, pero insiste en que el propósito más profundo es cultivar lo que él llama el espíritu de Jesús. Ah, ok. Y es importante aclarar, para Goddard, esto no es necesariamente la figura religiosa externa, sino un estado interno, un estado de perdón continuo, creativo del pecado, entendido como fallar al blanco, o sea, no vivir nuestro ideal. Entiendo. Entonces ese perdón no es algo pasivo, de aguantarse. Para nada. Goddard es muy directo. Sin imaginación, el hombre sigue siendo un ser de pecado. O sea, sigue fallando a ese ideal, ¿no? Justo. Sigue errando el blanco de su potencial. Y dice que avanzar hacia la imaginación activa, eso es perdonar. El perdón es la vida misma de la imaginación. Vivir así, imaginativamente, es perdonar. Qué fuerte, ¿no? Sí. Precisamente. Perdonar, en este contexto, es experimentar en la imaginación esa versión revisada, la deseada, de los eventos del día. Y cada vez que se hace, pero de verdad, con sentimiento, es como un renacer. Él lo llama una Pascua diaria. Una Pascua diaria. Me gusta eso. Nos transforma. Libertad y perdón, pues van de la mano. Si no perdonas, sigues como en guerra contigo mismo. Claro. Ya sabes, perdona y serás perdonado. Pero, y aquí hay un punto clave, ¿verdad?
Debe hacerse porque quieres, no porque debes. Fundamental. Goddard insiste, debes disfrutar de la revisión. Y aquí es donde cuenta una anécdota buenísima. Ah, ¿sí? ¿La de la amiga artista? Esa misma. Se pega durísimo en el pie con una silla. Un dolor terrible, se le hincha. Y lo primero que piensa es, pues, echarle la culpa al conserje mentalmente. Lo típico. Intenta usar la imaginación para sanar el pie directo, pero siente como un no adentro. Un no. Sí, como que su intuición le dice, no. Vete a la cama y revisa los eventos del día. Y al hacerlo, se acuerda de un encuentro medio incómodo con un conocido, un tal Ed, que la ignoró. Y ella había pensado algo como, pobre tipo, qué mal se ve. Con lástima, ¿sabes? Ajá, entiendo. Entonces, en su imaginación, rehace la escena, saluda a Ed y Ed le responde súper amable, sonriendo. Lo repite un par de veces. O sea, cambió el recuerdo. Exacto. Y luego, cambia el foco y se pone a visualizar que a una amiga le va genial en un concierto. ¿Y el resultado? Al día siguiente, el pie está perfecto. Bueno, casi. Solo una marquita rosa. ¡Wow! La curación vino de revisar lo de Ed, no de enfocarse en el pie. Es que esa historia es muy ilustrativa. Si lo conectamos con la idea general, vemos cómo la revisión cambia el estado interno, ¿no? El estado de ánimo base, la perspectiva. La casa de la que habla Mateo. Exacto. Los enemigos de un hombre son los de su propia casa. Y Goddard aclara, la casa es tu estado mental. Al revisar y soltar ese rencorcillo hacia Ed, o sea, al perdonar activamente, cambió su estado interno. Y la manifestación física, el pie lastimado, pues, se disolvió. Como dice Goddard, tu mundo exterior es solo movimiento interno actualizado. La clave es esa transformación interna, con imaginación y perdón. Entonces, en la práctica, ¿qué onda con esto? Pues que la revisión diaria, si la haces con intención, con ganas, Ajá. funciona como esas tijeras de podar del título. Es una herramienta para, pues, cultivar lo que sí quieres en tu vida. Transformando las discordias pasadas en armonías presentes. Y no es negar lo que pasó, sino reconstruirlo en la imaginación para cambiar cómo nos afecta. Y según Goddard, para cambiar la realidad que experimentamos después. Lo lleva a un nivel, digamos, trascendental. Cita eso de Cristo en ti, la esperanza de gloria. Sugiere que esta práctica imaginativa es la vía para despertar ese potencial divino que tenemos dentro. Fascinante. Y esto, bueno, nos deja pensando, ¿no? Plantea una pregunta importante. ¿Qué pasaría si esta revisión no se usara solo para incidentes aislados del día? Sino de forma continua, sistemática, aplicada a la percepción base que tienes de ti y del mundo. Ah, caray. Revisando constantemente hacia tu ideal. ¿Qué clase de realidad personal podrías construir así? Una idea muy potente para quedarse reflexionando. Pues con esto cerramos nuestro análisis del capítulo 4 de Imaginación Despierta. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo una idea, muy potente del capítulo 5 de Imaginación Despierta de Neville Goddard. Se llama La moneda del cielo. Hola. Y la idea central es fascinante. Lo que nos decimos en silencio, nuestras conversaciones internas, tienen un poder increíble. Pueden, de hecho, moldear nuestra realidad. Así es. El capítulo va fuerte, Argumenta que este discurso interior no es algo pasajero. Es la causa, la raíz de lo que nos pasa en la vida. Ok. Y pues nuestra misión hoy es entender bien cómo funciona esto. Y sobre todo cómo podemos dirigirlo, ¿no? Conscientemente. Entendido. A ver, empecemos por ahí. ¿Qué es exactamente este discurso interior según Goddard? Porque suena como algo que hacemos todo el tiempo. Pues sí, justo. Se refiere a esas conversaciones mentales, ese diálogo que tenemos constantemente con nosotros mismos. A veces ni lo oímos por el ruido de afuera, pero ahí está. Claro. Y Goddard, fíjate, cita a Blake, una frase que dice algo como: una convicción firme de que una cosa es así, la hace así. Ajá. Bueno, pues esa convicción, esa seguridad interna, nace justo de ahí, de ese diálogo interior. Es lo que nos contamos cuando creemos que nadie más escucha. Y la clave, según entiendo del texto, no es nada más tener cualquier diálogo interno, ¿verdad? Tiene que ser uno específico. Precisamente. Ahí está el meollo del asunto. Lo fascinante es cómo insiste en que alineemos nuestro discurso interior con nuestro deseo ya cumplido. ¿Cómo ya cumplido? Sí, o sea, hablar internamente, sentir internamente como si ya tuviéramos eso que queremos, como si ya fuéramos eso que deseamos ser.
Dice que lo que queremos escuchar que nos confirmen afuera, tenemos que escucharlo adentro primero. Ok, aquí es donde se pone realmente interesante. Pero, ¿cómo se hace eso? En la práctica. Bueno, no es magia instantánea, claro. No, claro. Goddard sugiere construir frases. Frases que ya impliquen que lograste tu objetivo. Por ejemplo, Pues, en lugar de pensar, ay, quisiera tener más ingresos, sería algo como, tengo un ingreso grande, estable y lo disfruto. O no sé, estoy felizmente en una relación. ya veo. Y repetirlas, pero no como perico, sino hasta que sientas internamente que eso es verdad. Que ya es. El sentimiento. Y eso me lleva a otra cosa que mencionaba el texto, eso de invertir los pensamientos. ¿Puedes explicar un poco más esa metáfora de la moneda del cielo? Suena muy poético. Sí, es buena, ¿verdad? Mira, Goddard presenta cada momento, cada instante como una oportunidad. Una oportunidad de usar nuestra moneda celestial, ¿Y cuál es esa moneda? nuestra atención, nuestro poder de imaginar. Entonces, cuando tú asumes internamente el sentimiento del deseo cumplido, estás, digamos, invirtiendo esa moneda en crear esa realidad. Ok, invirtiendo. Pero por otro lado, si te preocupas, si dudas, si te sientes víctima, pues ahí estás gastando esa moneda. O peor, malgastándola en crear justo lo que no quieres. Wow. Y nuestro discurso interior de todos los días, ese es el mejor termómetro. Te dice si estás invirtiendo bien tu moneda o si le estás gastando. Eso le da un peso enorme a la preocupación, ¿no? Ya no es algo pasivo, sino como una acción que crea. Y por eso menciona la autoobservación, supongo, para darnos cuenta. Exactamente. Observar qué te dices, sin criticarte, solo observar, como un testigo. Ok, Y eso te revela desde dónde estás operando, en qué estado de conciencia vives la mayor parte del tiempo, en qué estás invirtiendo. Cita a Santiago, de hecho. la Biblia. ¿Sí? Que dice que la lengua, aunque es chiquita, dirige todo el cuerpo, como el timón a un barco. Pues igual nuestro discurso interno, aunque sea silencioso, dirige nuestra vida. Ok, queda claro. Entonces, si ese discurso interno es tan determinante, ¿qué pasa si hay una contradicción? O sea, si yo deseo algo, no sé, éxito, pero mi diálogo interno es de miedo, de no puedo, de carencia. Buena pregunta. Goddard es súper claro en eso. El discurso interior que predomina es el que siempre gana. Siempre. Si siempre se termina reflejando afuera, se objetiva en tus circunstancias. Por eso es tan crucial alinear conscientemente lo que te dices adentro con lo que deseas. Entonces no es que el deseo se escape o sea difícil. No, no es eso. Es que atraemos y manifestamos lo que somos internamente. Lo que afirmamos una y otra vez en ese teatro privado de la mente. Como dice el texto, uno atrae lo que es. Punto. Queda clarísimo. Entonces, resumiendo un poco, la esencia de este capítulo es que tenemos una herramienta súper poderosa y constante, ¿no? A cada instante, nuestro diálogo interno. Ajá. Y que si tomamos las riendas, si lo dirigimos con conciencia para que refleje nuestros deseos como si ya fueran reales, podemos ser, pues, arquitectos activos de nuestra vida. Efectivamente. El capítulo le llama la palabra. Esa es la causa creativa que moldea todo desde adentro. Y para cerrar, deja una reflexión potente, basada en Hermes Trismegisto. A ver. Dice algo así como que la vida es la unión de la palabra y la mente. Si la mente es como el padre, el que concibe la idea, y la palabra, nuestro discurso interno, es como el hijo, el que expresa esa concepción. Wow. La pregunta que nos deja flotando es, ¿qué tan conscientes somos de esa palabra, de ese hijo que estamos creando todo el tiempo, con lo que nos decimos? ¿Estamos eligiendo esa unión, mente y palabra, para construir la vida que de verdad queremos? Una pregunta fuerte para reflexionar, mucho en qué pensar. Sin duda. Muchísimo. Bienvenidos, bienvenidas a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno al capítulo 6 de Imaginación Despierta, de Neville Goddard. Se llama Está Dentro. Y la idea central es, es fuerte. Todo lo que vemos afuera, ciudades, montañas, gente, todo eso, dice Goddard, en realidad vive adentro. En nuestra imaginación. Exacto. Y cita a Blake, ¿no? Aunque aparece sin,
está dentro, en tu imaginación. O sea que este mundo que tocamos es solo como una sombra. Una sombra de nuestra imaginación. Ajá. La propuesta es que ese mundo interior, la imaginación, no es fantasía, es la realidad. La mera realidad fundamental. O sea que el mundo de afuera es un reflejo. Un reflejo directo de nuestra mente, de nuestra actividad interna. Y lo más importante, pues, que podemos moldear esa realidad cambiándolo de adentro. A ver, vamos a desmenuzar eso. Goddard dice que el hombre real, el hombre imaginativo, es la causa de todo. Sí, y que la solidez del mundo, lo físico, no lo contradice. Al contrario, dice que es la prueba de que lo interior es, pues, absolutamente real. Claro, y lo conecta con ideas muy antiguas, ¿no? El reino de los cielos está dentro de ti. Ajá, de Lucas. Y mi padre y yo somos uno, de Juan. O sea, la fuente está aquí adentro. Justo. Y la implicación es... Híjole, es directa. Si el mundo es nuestra mente hecha visible, Entonces, para cambiar el mundo... tienes que cambiar tú. Específicamente tu imaginación. No es esperar a que algo pase afuera. Es empezar el cambio desde adentro. Ok, pero aquí viene un punto interesante, ¿no? Goddard advierte que la imaginación no actúa así nomás, al azar. No, claro que no. Dice que opera según el hábito. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de siempre, los que repetimos, esos son los que le dan forma a todo. Exacto, esos patrones habituales. Por eso, dice él, el primer paso para lograr un ideal no es la acción de afuera. Entonces, ¿cuál es? Es imponerse una disciplina, pero dice que es mucho más rigurosa. La autodisciplina de la propia imaginación. Controlar lo que piensas y sientes habitualmente. Suena a mucha responsabilidad. Pues sí, es un llamado a la responsabilidad total. Dice que tenemos el libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, como dice Josué, ¿no? Ajá. Pero una vez que una elección se vuelve un hábito en nuestra conciencia, la imaginación se pone a trabajar para que el mundo de afuera se parezca a eso. Entonces, la clave es hacer que nuestro diálogo interno y lo que sentimos coincida con el deseo ya cumplido. Eso, que coincida con la acción y el discurso exterior de ese deseo ya realizado. Como que los ideales están esperando a que les demos vida adentro primero. Y eso me lleva a otra idea, híjole, muy potente del capítulo, la muerte mística. Ah, sí. Que no es morirse de verdad, ¿eh? No, claro. Es un cambio de conciencia, dice, como dejar ir una versión vieja de ti. Precisamente, es morir al estado actual, a cómo te ves ahora, a tus circunstancias actuales, para poder resucitar, dice él, en uno nuevo. En el estado que corresponde a tu deseo. Exacto. Por eso cita a Pablo, muero cada día. Y hablé que decía haber muerto varias veces. Es como soltar conscientemente al viejo yo. La historia que cuenta de la mujer y la carta. Creo que eso lo deja muy claro. Sí, es perfecta para ilustrarlo. Recibe una carta, se deprime porque describe un rasgo negativo suyo, pero luego se da cuenta de que todos los verbos estaban en pasado. Eras, estabas, ajá, y le cayó el 20. ¿Qué emoción sintió? Su amiga, sin querer, le estaba confirmando por escrito un cambio que ella ya había hecho por dentro. O sea, ya había muerto a esa vieja versión en su imaginación. Exacto. Y la carta era solo el eco, la sombra, la confirmación externa de esa muerte interna que ya había sucedido. El cambio de adentro vino primero. Y dice Goddard que ahí encontró a su Salvador, en su propia amada imaginación. Sí. La lección parece ser, deja de buscar afuera. No, deja de decir, oh, aquí está Cristo o allá. Reconoce el poder que tienes adentro. Totalmente. Es asumir esa responsabilidad creadora. Goddard, de hecho, identifica esta imaginación disciplinada, este poder interno, con Cristo. La imaginación humana, dice, es el destino de la humanidad. No como alguien externo, sino como nuestra propia capacidad creativa. Exacto, como ese potencial que todos tenemos. Entonces, para ir cerrando, la esencia de este capítulo es que la imaginación no es un escape, no es fantasía, es La realidad misma en operación. Así es. El mundo que vivimos es un espejo de nuestros estados internos, los habituales. Y si quieres cambiar lo que ves en el espejo, Tienes que cambiar lo que está frente a él, o sea, tus patrones internos, y eso requiere disciplina consciente. queda una pregunta flotando, ¿no? Sí, para reflexionar. Si aceptamos esto, aunque sea como un juego mental, ¿qué pensamientos o sentimientos que tenemos todos los días
a lo mejor sin darnos cuenta, podrían estar creando esas circunstancias que no nos gustan. Híjole. Y más aún, ¿qué pasaría si hoy, ahorita, eligiéramos conscientemente morir a uno de esos patrones limitantes y empezáramos a vivir desde la sensación, desde la convicción interna de que nuestro ideal ya es un hecho? Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un texto fascinante de Neville Goddard. Vamos a explorar el capítulo 7 de Imaginación Despierta, que se titula, un título bastante directo, La creación está terminada. La premisa es potente, la verdad, que todo, absolutamente todo lo posible ya existe. Y que nuestra imaginación, es la que decide qué parte de esa creación vamos a experimentar. La fuente es Goddard, claro, y el objetivo es tratar de desentrañar qué quiere decir con esto. Hay una cita clave que él usa, que recuerda a Eclesiastés. Yo soy el principio y el fin, no hay nada por venir que no haya sido y sea. Fuerte, ¿no? Empieza hablando de William Blake y su concepto de los estados. Son como realidades humanas ya hechas, ¿no? Situaciones preexistentes. Exacto. Como posibilidades latentes. Pobreza, riqueza, salud. Todos son estados, esperando a que alguien entre en ellos, por así decirlo. Y aquí es donde Goddard hace una distinción. Importante. Sí. Fíjate, él dice, la imaginación, y la escribe con mayúscula, no es un estado más. Es nuestra propia existencia, el poder creador que somos. Los estados son las condiciones, las realidades que habitamos cuando nos fusionamos con ellas usando la imaginación. O sea, la imaginación es el actor y los estados son los papeles que puede interpretar. Ándale, algo así. Y darse cuenta de eso, dice Goddard, es trascendental. Lo cambia todo. Para ilustrarlo, cuenta esa experiencia personal suya que es, casi increíble. Uf, sí. La de detener el tiempo. Exacto. Que al aquietar su mente por completo, sintió que todo a su alrededor se congelaba. Una camarera inmóvil, hojas en el aire, gente comiendo. Detenidos a mitad de la acción. Todo siguió como si nada. Para él fue la prueba definitiva de que, somos la autoridad en nuestra conciencia. Claro. Y lo interesante es la conclusión que saca. Esa experiencia, dice él, lo liberó de creer en causas secundarias. O sea, que las cosas de afuera no son la causa real de lo que nos pasa. Exacto. Son un reflejo, un espejo de nuestra actividad imaginativa. Por eso conecta con aquello de bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios. Él interpreta pureza de corazón como limpiar la imaginación. Sí, purgarla de la creencia en poderes externos. Es reconocer que la imaginación lo es todo. Y eso sí que es un giro, porque implica que nada ni nadie fuera de ti tiene poder, a menos que tu imaginación se lo conceda. Vale. Entonces, si todos son estados preexistentes, ¿cómo nos movemos entre ellos? Usa la metáfora de las mansiones, ¿verdad? Sí, de la casa del Padre, como habitaciones en una casa enorme. Todas las posibilidades, todas las realidades son habitaciones fijas. Y nosotros, el ser imaginativo, Somos los que nos movemos. nosotros elegimos en qué habitación entrar y quedarnos. Y entrar en una habitación, en un estado, significa, consentir sus ideas, sus sentimientos. Cambiar tus creencias internas para que coincidan con ese estado. Exacto. Es como dice la escritura que él cita. El que busca, halla. Si buscas el estado de riqueza, tienes que adoptar la creencia y el sentimiento de ser rico ahora. No esperar a tener la evidencia externa. No, al revés. Al fusionarte internamente con la creencia, con el sentimiento del deseo cumplido, esa trama del estado se proyecta hacia afuera. El mundo se amolda. Incluso sugiere que el propósito de estar aquí encarnados es justo ese: entrenar la imaginación. Sí, aprender a usarla conscientemente. Cita a Romanos sobre ser liberados de la esclavitud y llega a decir que Cristo en nosotros es nuestra propia imaginación. ¡Wow! Y para ese entrenamiento propone lo de la dieta mental. Ajá. Citando Mateo, no solo de pan vivirá el hombre. Él dice que vivimos de las ideas que consumimos mentalmente. Las ideas que alimentan nuestra conciencia. Claro. Los pensamientos, los sentimientos habituales. Esa es nuestra dieta. Si la cambias, cambian los eventos de tu vida. Porque esas ideas definen el estado con el que estás fusionado la mayor parte del tiempo. Y eso nos lleva a la técnica clave, ¿no? La que siempre recalca. No pensar en tu deseo,
sino pensar desde tu deseo. Asumir el sentimiento del deseo cumplido, sentir que ya es real. Exacto. Porque pensar desde elimina la separación. Ya no estás tú aquí deseando algo allá. Te fusionas con la idea. La habitas. Es un cambio interno total. Totalmente. Y dice que hay que practicarlo. Mantener ese sentimiento. Llevarlo como un olor fragante, dice. Para que se vuelva natural e influya en todo. A eso le llama él magia creativa. Entonces, para ir cerrando este capítulo, la idea central es que, nuestra vida es el resultado del estado de conciencia con el que elegimos fusionarnos a través de la imaginación. Y tenemos esa libertad de elección. Como dice citando Samuel, podemos elegir a qué rey, a qué estado, le damos nuestra lealtad, nuestra atención y creencia. Así que la gran pregunta que nos deja este capítulo es, pues sí, si la creación ya está terminada, si todos los estados posibles ya existen, listos para ser animados, ¿qué estado estamos eligiendo animar cada uno de nosotros, ahora mismo? Conscientemente. O quizás inconscientemente, con nuestros pensamientos y sentimientos de todos los días. Buena pregunta. Para quedarse pensando, sin duda. Arrancamos con una pregunta fundamental. Una que viene desde Mateo y que, resuena todavía. ¿Qué piensas de Cristo? ¿De quién es el Hijo? Una pregunta potente, sin duda. Sí. Y hoy vamos a explorar una respuesta, bastante particular. Nos meteremos al capítulo 8 del libro Imaginación Despierta de Neville Goddard. La niña del ojo de Dios, se llama el capítulo. Exacto. Y ahí Goddard se lanza con una idea fuerte. Dice que Cristo es nuestra propia imaginación humana. La imaginación despierta. Sí. Es, digamos, una perspectiva que le da la vuelta a muchas ideas tradicionales. Totalmente. ¿Cómo llegamos a eso? Pues justo de eso se trata la charla de hoy, ¿no? De entender que, para Goddard, no estamos esperando una figura que llegue de afuera, sino que hablamos de un despertar interior, de darnos cuenta de algo que ya está en nosotros. Ok, entremos ahí. Goddard sugiere que, si te preguntan de quién es hijo, la respuesta que lo cambia todo es Cristo es mi imaginación. Y aunque dice, citando las Escrituras, que chance todavía no vemos que todo esté bajo el control de esa imaginación, lo plantea como un proceso, algo que está pasando adentro. Exacto. Y lo más revelador es cómo redefine cosas clave. El nacimiento de Cristo, por ejemplo. Ajá. No lo ve como, el evento histórico en Belén, sino como el despertar del hombre interior. Ese momento en que te vuelves consciente de tu propia mente, de tu imaginación creando constantemente. Sepas o no sepas que lo hace. O sea, la revelación del Hijo de Dios, pero... En cada persona. Ándale, la revelación del Hijo de Dios en el ser humano, dentro de uno. ¡Wow! Eso sí le da un giro. Oye, ¿y qué me dices de esa imagen tan conocida de la venida en las nubes? ¿Cómo encaja eso? Pues fíjate que también la jala hacia adentro. La describe como una experiencia totalmente subjetiva, interna. Habla de anillos pulsantes de luz líquida dorada en la cabeza. En la cabeza de quien despierta. Sí, de quien tiene esa experiencia de despertar la imaginación. Así que la venida no es de afuera hacia adentro, sino, al revés. Desde el interior. Desde adentro. Y esto, se conecta con su idea del Adviento, no la temporada religiosa nomás, sino como la revelación constante de este misterio interior, de Cristo en nosotros. Y lo vincula con algo práctico. La revisión, que básicamente es usar a propósito tu diálogo interno, tus imágenes mentales. ¿Para qué? Para, reimaginar o editar eventos del día. Pensar cómo te hubiera gustado que fueran, con la idea de que eso puede influir en tu futuro. Entiendo. Como un poder activo de la imaginación. Eso me suena a otras cosas que menciona, ¿no? Como el reino de los cielos está dentro de ti. Claro, de Lucas. O la idea del cuerpo como templo, de Corintios. Entonces, eso de limpiar el templo sería como purificar los pensamientos, la imaginación, ¿así? Justo eso. Se vuelve una metáfora súper potente de higiene mental, ¿no? De cuidar lo que imaginas. Sí. Y la clave para que este Cristo interior, esta imaginación ya despierta, se manifieste, es la fe. Pero no una fe pasiva, de esperar. ¿Sí, no? Sino creer de verdad y actuar consistentemente desde el poder que funciona en nosotros, como dice Efesios.
confiar en que tus actos imaginativos tienen un efecto real. Ok, confiar en ese poder interno. Y casi al final suelta esa frase que le da nombre al capítulo, ¿no? La niña del ojo de Dios. Citando a Zacarías. El que te toca, toca a la niña del ojo de Dios. Eso suena... Profundo. Sugiere que cuando uno está en ese estado despierto, las interacciones con otros se vuelven... sagradas. Esa es la implicación, sí. Como si hubiera una unidad fundamental. Y una responsabilidad enorme en cómo nos tratamos, ¿no? Una vez que entiendes que esa divinidad, por llamarla así, opera a través de tu imaginación y la de los demás, tocar a otro es tocar algo divino. Entonces, si quisiéramos resumir la idea central de este capítulo, sería que la divinidad, o Cristo como le llama Goddard, no es algo externo que buscamos, Exacto. sino un potencial que ya tenemos, nuestra propia imaginación esperando que la reconozcamos y la usemos conscientemente. Precisamente, es una reinterpretación, bastante radical de Dios manifestado en la carne. No un evento único del pasado, Claro. sino un proceso personal, continuo, de despertar a nuestra naturaleza creadora. Un llamado a reconocer ese poder que tenemos dentro. ¡Wow! Y esto nos deja pensando, ¿no? Si aceptamos esta idea, aunque sea como un ejercicio mental, la imaginación como nuestro poder divino interno, ¿cómo podría cambiar el día a día si aplicáramos en serio eso de la revisión? No para negar lo que pasó, sino para moldear activamente la experiencia futura desde adentro. ¿Y qué implicaría ver cada encuentro, cada persona con la que interactuamos, bajo esa luz de que al tocarla, estamos tocando la niña del ojo de Dios? ¿Cómo cambiaría eso nuestras relaciones? Sí, mucho en qué pensar.